Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos aquí con el joven Percival García, la mente detrás de La Casa a la Plaza, Narraciones de Tlatelolco, ¿es cierto? Sí, así es. Pues cuéntanos, Percival, personalmente, ¿tú por qué decidiste empezar este proyecto? Pues mira, el proyecto nace como una iniciativa emergente durante la pandemia, ¿no? Bajo varios ejes. El primero fue visibilizar cómo es que la infancia estaba afrontando el confinamiento, ¿no? El distanciamiento social. Casi no lo notamos, pero el mundo tiene una lógica primordialmente adulta, ¿no? Algo que los sociólogos llaman adultocentrismo, ¿no? La gente grande toma decisiones sobre el mundo, lo crea y se olvida de la manera en que la infancia siente y piensa, ¿no? Entonces, de cierta manera, en el momento en que nos distanciamos, creamos toda esta serie de recursos, ¿no? Clases en línea, el teletrabajo, ¿no? Las compras para el mundo adulto, ¿no? Pero pues casi no hubo recursos para la niñez, ¿no? Y hablamos de depresiones, hablamos de ansiedad, para nosotros, ¿no? Pero pareciera que la infancia pues no existiese, ¿no? O sea, no tuviera como todas estas problemáticas. Entonces primordialmente era eso, ¿no? Crear un producto, crear algo que diera atención a la infancia. Y por otro lado está el tema de la digitalización, ¿no? En menos de 3 meses se digitaliza la vida, ¿no? Lo que acabamos de decir, teletrabajo, compras, clases, todo se hace a través de una pantalla. Y entonces olvidamos el espacio público. Bueno, no es como que lo olvidemos, pero lo entregamos de cierta manera ante esta preocupación, ¿no? No podemos encontrarnos porque entonces es peligroso. Pero bueno, yo soy arquitecto, entonces en mi mente siempre está el tema del espacio, ¿no? Preocuparse por qué ocurre en el espacio. Y a mí me gusta mucho pensar, y lo defiendo, que el espacio no está construido solo por los materiales físicos, ¿no? No solo hay bloc, no solo hay tabique, no solo hay concreto. También está hecho por nuestros rituales, ¿no? La manera en que nos encontramos con la gente. Toda esa serie de momentos intangibles que al final lo conforman, ¿no? Le dan una identidad. Entonces, de cierta manera, al entregar el espacio público de manera física, no quería decir que no pudiéramos seguir haciéndolo de manera intangible. Entonces yo me baso en una tradición que yo aprendí de mi abuela, que es la de contar cuentos, ¿no? Al final pues yo habito Tlatelolco, al final yo le guardo un cariño y un respeto a este territorio porque mi abuela me lo inculcó. ¿Y cómo lo hizo? A través de los cuentos, ¿no? Sí, claro. Un jardín como los pasillos, mi abuela me caminaba tardes, ¿no? Incontables, y se ponía a contarme la historia de Tlatelolco, se ponía a inventar historias, ¿no? De repente veíamos animales hechos de concreto en las áreas comunes y me contaba una gran historia de una tortuga y un perrito que venía de Pekín, ¿no? O íbamos a la zona arqueológica y me contaba una historia de 2 enamorados que fueron enterrados juntos ahí, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues el proyecto nace de esa preocupación y de esa necesidad de preservar las labores de cuidado que mi abuela emprendió conmigo, ¿no? Entonces es por eso que de cierta manera es un llamado a que la imaginación, ¿no? A que la atención de la gente continúe habitando la plaza. Es por eso que se llama De la Casa a la Plaza, ¿no? Narraciones para Tlatelolco, porque la intención es que aunque sea solo una persona o dos las que estamos de manera física en la plaza, nuestra voz habita el espacio y esa acción detona también que la imaginación y la gente esté en la plaza, ¿no? De manera intangible, de manera simbólica. Y esto permite pues muchas cosas. Primero, que ese llamado distanciamiento social que a mí me hace así ruido, que le llamemos distanciamiento social, yo le llamaría distanciamiento físico, ¿no? Porque claro. Social, ¿por qué? ¿Por qué no podríamos seguir construyendo redes, seguir apoyándonos, aunque no podamos de cierta manera estar en grandes grupos en los espacios? Entonces, bueno, es este llamado a que lo continuemos haciendo. Y realmente ocurre, porque al final contar un cuento, de repente poníamos canciones, ¿no? Cantar las mañanitas, ¿no? Felicitar a alguien, pues permite que nos sigamos viendo, permite que nos sigamos encontrando, aún en el llamado, ¿no? distanciamiento social. Y te digo, al final mucha gente me pregunta, pero pues ¿por qué cuentos, no? ¿Por qué no cantaste, no? ¿Por qué no sé, yo qué sé, no? Se armaste un concurso, ¿no? Exacto. Y al final es eso, ¿no? Al final creo que siempre para hacer lo que hacemos, en nuestro
nuestro quehacer cotidiano, echamos mano de lo que conocemos, echamos mano de esa tradición que nos ha conformado. Y al final esta labor de cuidado que mi abuela tenía conmigo cuando yo era pequeño, pues es lo que yo sé hacer, ¿no? Es lo que yo vi. Hay que decirlo, yo en un inicio pues no planeaba yo contar los cuentos, yo no era cuentacuentos, yo jamás tuve como esta intención, aun cuando tengo esta abuela que claramente sí lo es, pues yo no sabía. Yo al inicio realmente lo que hice fue invitar a una serie de amigas y amigos y decirles, oigan, se me está ocurriendo esto, ¿por qué no vienen o por qué no me mandan una grabación, ¿no? Se graban con su celular contando un cuento y yo lo que hago es salir con una bocina y lo pongo y lo transmito, ¿no? Una especie como de radio comunitaria. Y así comenzó, pero la verdad es que pues tampoco es como que la gente tenga tanto tiempo o conozca tanta gente como para tener un cuento diario cada día. Entonces al final pues se me acabaron las grabaciones y tuve que comenzar a contar los cuentos, ¿no? ¿Y recuerdas cuál fue el primer cuento que contaste? ¿Cuál fue el primer cuento? Sí, bueno, el primer cuento que yo conté es una historieta que se llama Qué risa de huesos, de Janet y Alan Albert, son unos cuentistas ingleses. Es el cuento que más me gustaba a mí de niño, ¿no? Me gustaba mucho porque además tiene como este juego de palabras, como de rimas. Y creo que a las niñas y a los niños les gusta porque lo he vuelto a contar, digo, además de esa primera vez, en otras ocasiones, y es de los que más gustan. ¿Y tú cómo te sentiste? Porque tú tuviste la idea, ¿no? Y me imagino que se la comentaste a alguien para que te impulsara, porque en un principio puedes tener la idea y decir después, ay, no sé, me da pena, ¿no? ¿Quién te impulsó a de verdad llevar esto a cabo? Pues mira, yo primero lo platiqué con una compañera con la que yo trabajaba y este proyecto, antes de pensarlo para Tlatelolco, lo había pensado para una comunidad en el Estado de México que se llama San Simón el Alto. Ahí tienen una radio comunitaria, de hecho sí tienen una bocina a través de la cual dan todos los mensajes al pueblo. Y nosotros hemos trabajado con la niñez de ese lugar y yo lo pensaba así, decía, ay, es que si estuviera allá, pues con la bocina que ya está puesta, el altoparlante, pues contaría 1 hora cuentos a los niños, ¿no? Para que pudieran distraerse. Y platicando con mi mamá, un día estábamos comentando esto y escuchamos cómo sale, nosotros vivimos en un 11º piso, y escuchamos como un niño en un edificio más bajito grita, ¡estoy aburrido! Pero imagínate con qué hartazgo, ¿no? Sí. Lo gritó, ¿no? Y me cayó el 20 y dije, claro, yo estoy pensando en niñas y en niños de una comunidad con la que claro que me comunico, pero los niños y las niñas de mi comunidad le están pasando súper mal. Entonces platicando con mi mamá le digo, es que lo podríamos hacer aquí. Y ya nos pusimos a discutirlo y dijimos, pues con una bocina, la montamos en el carrito de súper y de esas que las cargas y pues nos vamos, ¿no? Entonces fue mi mamá la que realmente me dijo, pues si lo quieres hacer, lo hacemos. Y ya, y nos organizamos, fuimos a comprar la bocina, comenzamos a recolectar los cuentos y pues sí, fue con ella, o sea, el primer día, los primeros, no sé, habrá sido la primera semana, pues nos salimos así con la bocinita a ver qué pasaba. Hay que decirlo, al inicio no fue lo que esperábamos, ¿no? Nos paramos en varias plazas, no salió nadie. Pero aquí entra lo bonito de las redes sociales también, ¿no? Aun cuando defienda que la digitalización no es algo que queramos en un extremo, no quiere decir que no tenga sus ventajas. Claro. Entonces Tlatelolco tiene una serie de redes sociales muy activas de vecinos, ¿no? Y vecinas. Entonces pues comenzamos por platicar ahí en las redes sociales acerca del proyecto, ¿no? Hice una serie de infográficos, ¿no? Oigan, va a ocurrir esto, ¿qué les parece? ¿En qué edificios hay niñas? ¿En qué edificios hay niños? Y ya nos escribieron, vengan a este. Y ya, y pues la verdad es que pues ya eso fue diferente, ¿no? Porque entonces sí salió gente, porque entonces empezó a dar a conocer el proyecto. Pero bueno, retomando lo que me preguntaste, pues yo creo que fue mi mamá, ¿no? Sí. Mi mamá la que me dijo, pues yo salgo contigo, ¿no? Y vamos, ¿no? Que si hubiera sido diferente a venir yo solo y quizás ver que no sale nadie, ¿no? Como que mi mamá sí me decía, no te preocupes, van a salir, ¿no? No te preocupes, algo va a ocurrir. Entonces yo creo que ese apoyo fue fundamental, ¿no? Y que además siguió durante la mayor parte del proyecto, digo que aún no acaba,
pero en esos inicios yo creo que el apoyo de mi mamá fue vital, ¿no? para que ocurriera. Y ahí volvemos a cómo el hacer comunidad, el hacer lazos es súper importante, ¿no? Claro, porque además yo siento que era un gran ejemplo, ¿no? El que estábamos dando, porque al final hablábamos del cuidado mutuo, ¿no? Entonces no es lo mismo, digo, yo entiendo que al final si lo hubiera hecho yo solo, se entendía que era una labor de cuidado, pero no es lo mismo a ver que está la mamá y está el hijo, ¿no? Uh-huh. Y al final es como esta acción conjunta la que está detonando estos diálogos, porque además hay que decirlo, pues no solo vino mi mamá, ¿no? Comenzaron a venir amigas, comenzaron a venir amigos, vecinas, vecinos, empezaron a escribirnos, ¿no? Uh-huh. Oigan, queremos ir a contar un cuento, ¿cuándo lo podemos hacer? No, pues cuando quieran, ¿no? Entonces comenzó a venir una serie de personas que también pues se preocupaba por esto, ¿no? Decía, pues yo también quiero, ¿no? Yo también quiero cuidar, yo también quiero expresar, quiero demostrar mi cariño por Tlatelolco, porque yo siento que mucho de lo que movió a la gente que vino es un vínculo con este territorio, ¿no? De una u otra manera son personas que o vivieron aquí o tenían un familiar aquí o le guardan aprecio a Tlatelolco, que al final vuelve a ser lo mismo, ¿no? Tú quieres un lugar y lo que quieres es que esté bien, sí. ¿no? Entonces no importa si es el cuento, no importa si es la canción, lo que estás intentando hacer es cuidar, ¿no? Y eso se siente y al final genera reacciones. Sobre todo en los niños, ¿no? ¿Cómo fueron las reacciones de los niños una vez que ya se volvió esto un hábito, ¿no? Porque tú estabas aquí diario, entonces me imagino que ya todos te conocían. Claro. Entonces cuéntame, ¿cómo fue con los niños? ¿Qué fue la experiencia así que tú digas, ay, yo me acuerdo muchísimo de este niño, de esta experiencia y con eso me voy a quedar siempre? Híjole, son tantas. La verdad es que las reacciones desde un inicio fueron muy lindas, ¿no? Porque... y como lo dices, ¿no? Se volvió un hábito, se volvió un ritual, ¿no? Todos los días, a partir de la 1 de la tarde, ¿no? Entre 1 y 5 de la tarde, llegan los cuentos. Y como ocurría el ritual era, primero ponemos una canción que generalmente es de Cricri, ¿no? Claro. Este tema que pues, la propia canción es un cuento, ¿no? Y de cierta manera procurábamos que la canción tuviera que ver con la narración que iba a haber. Desde que pones la canción, ¿no? Empiezas a ver cómo se asoman las cabecitas, ¿no? y si es una canción que les gusta, empiezan a bailar, sí, claro. ¿no? Y van por la mamá, y van por el papá, y de repente ya están asomados, ¿no? Y pues por este tema de que son edificios altos, pues claramente hay una labor de contención, ¿no? Decir, a ver, sí, asómate, pero yo te agarro, ¿no? Yo te estoy viendo, ¿no? Entonces es bonito porque al final esa alegría, ese llamado de atención hacia la niñez, pues también jala al mundo adulto, ¿no? Y esto pues primero rompe la cotidianidad, ¿no? Lo que sea que hubiera estado ocurriendo, ¿no? Pues volvemos a hablar, ¿no? De ansiedades, de depresiones, pues como que se rompe, ¿no? Porque algo está ocurriendo en la plaza, ¿no? Y si es música que te alegra, pues mejor, ¿no? Porque entonces hay bailes. Entonces hay una mamá y una hija, que a la hija le encanta el baile, es bailarina, ¿no? Y nos lo dijo, es que ella va a clases de ballet y cualquier canción la actúa, ¿no? Y le pone y las letras y ahí está con la mamá como cantando y jugando, ¿no? Se ve que la mueve la música. Nos comenzaron también a hacer cartitas y dibujos, ¿no? Entonces de repente pues es interesante ver también cómo se entiende, ¿no? Hay un dibujo que a mí me gusta mucho que es esta niña que se dibuja en una torre, está ella con su familia y nos dibuja a mi mamá y a mí abajo, ¿no? Con la bocina, con las cubrebocas, y agradeciendo, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es como entender cómo se ve, porque mi mamá y yo, las personas que veníamos, pues lo entendemos desde la plaza, estamos aquí, ¿no? En la planta baja, viendo hacia los edificios, de cierta manera, sintiéndonos contenidos. Pero yo no sé, nunca he vivido la experiencia al revés, ¿no? Claro, la ¿no? perspectiva de estar arriba viéndote. ¿Cómo es verlo, ¿no? ¿Cómo es entender esto desde el cuento, ¿no? Entonces, de cierta manera, los dibujos, las cartas nos permitían entender qué era lo que estaba ocurriendo del otro lado, que es bonito saberlo. Por otro lado, por ejemplo, comenzó a haber esta parte que a mí me gusta mucho de la participación infantil, que es al final uno de los objetivos que buscaríamos en un proyecto como este. Que la niñez se sienta primero escuchada y después con el poder de expresarse, ¿no? Que es de un inicio es eso, ¿no? Nadie les está tomando en cuenta, nadie está viendo qué es lo que ocurre con ellas y con ellos. Entonces
de repente ocurre esto que comienzan a bajar, ¿no? Cuando se empieza, pasados los meses, no hay que decirlo que esto duró mucho tiempo, comienzan a bajar, ¿no? Y de repente entonces pues comienzan a preguntarte, oye, ¿puedo ver el libro? Claro que lo puedes ver, ¿no? Y pasado esta etapa de querer ver el libro, comenzó el, ¿puedo leerlo? Ay, sí. Yo, claro que lo puedes leer, ¿no? Al final, este micrófono, esta bocina, no es un tema de que sea mío o de mi mamá. Es un tema, es un micrófono comunitario, es una radio comunitaria, ¿no? Como la de San Simón, ¿no? Pero aquí esta es móvil, pero al final es un espacio abierto para la comunidad. Y creo que al final no hay acto más bonito que una niña y un niño que está viendo este tema, este acto de cuidado hacia la comunidad, decide emprenderlo, ¿no? Por sus manos y decir, yo también quiero narrar, yo también quiero que mi voz se escuche. Entonces pues comenzaron a narrar sus cuentos, primero los que yo traía y luego les hice la invitación, si tienen un cuento que les guste mucho, tráiganlo y léanlo con toda confianza. Y los comenzaron a leer. Una niña que se sabía sus cuentos de memoria, así llegaba y no, de repente se perdía y se iba por otros lados, pero te lo contaba completito, ¿no? Creo que esas son de las reacciones como más lindas que hemos podido tener, las celebraciones de cumpleaños también, ¿no? Como este tema de pues una niña o un niño que cumple años en este edificio y de repente el de enfrente pues no se conocen o no saben, ¿no? Entonces empiezan a gritarse, ¡feliz cumpleaños, Mario! ¡Feliz cumpleaños, Susana! ¿No? O sea, esta serie como de redes que comenzamos a tejer, porque hay que decirlo, ¿no? Yo no conocía a todas estas personas ni a todos estos niños, ¿no? Y ellos no me conocían, a mí tampoco. Y ahora ya nos conocemos, ¿no? Había un niño aquí en el edificio Tamaulipas, de Sinaloa, ya se fueron a vivir a Sinaloa. Pero un día la mamá me baja y me dice, oye, es que tuvimos una llamada con nuestra familia y Patricio Cuenles le contó a mi esposo que tiene un amigo que diario viene y le cuenta cuentos. Qué bonito, ¿no? Y eso es bellísimo porque pues no eres el cuentacuentos, no eres el amigo que viene y me cuenta cuentos, ¿no? Y eso refuerza todavía más esta idea de que sienten, ¿no? Que hay alguien que está ahí para ellos, ¿no? Para ellas, ¿no? Hay alguien que viene y diario me cuenta cuentos, que viene para mí, ¿no? Que eso se nos hacía súper importante que se sintiera, ¿no? Vengo para ustedes, ¿no? O sea, vengo a estar con ustedes, ¿no? No vengo... de repente pues se puede confundir un poco con este tema del arte urbano, ¿no? De la música urbana, ¿no? El organillero, los trompetistas, los de la marimba, que claro que traen una oferta musical a cambio de una gratificación. Claro. Entonces hicimos mucho hincapié en que esto no era eso, ¿no? En que esto realmente era simplemente una acción comunitaria y que era una labor de cuidado, ¿no? Entonces cambia la lógica, ¿no? Porque dices, no estoy esperando dar una moneda a cambio, simplemente vienen para mí, ¿no? Y eso es bellísimo. Entonces, la verdad es que las reacciones muy, muy, muy bonitas. También, por ejemplo, de la gente adulta mayor, ¿no? Que eso es algo que sí sabíamos, digo, yo lo sé porque al final lo vivo, ¿no? La mayor parte de la población en Tlatelolco tiende a ser gente adulta, ya en la tercera edad. Pero comenzamos a ver que el disfrute también de los cuentos era por parte de los abuelitos, ¿no? De las abuelitas, ¿no? Que se asoman, gente que nos pedía, poníamos cri-cri, había una señora que siempre nos decía, oye, ¿puedes volver a poner tal canción? Claro. ¿No? Es que me gusta mucho, ¿no? Y no sé, esa señora, por ejemplo, nos regalaba peluches, luego nos regalaban aguacates, ¿no? Nos regalaban agua, ¿no? Este tema de, está haciendo un sol muy fuerte, nos bajaban una sombrilla, ¿no? Entonces siento que de cierta manera la labor de cuidado que emprendíamos tenía un proceso como de mímesis, Tú cuidas de mí, yo cuido de ti, claro. ¿no? Me preocupa que estés abajo en el sol, ¿no? Me preocupa que te caiga la lluvia, me preocupa que no hayas comido. Entonces de cierta manera había estas muestras de cariño mutuo, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Como de te doy algo porque tú estás haciendo algo por mí y al final... pues nos ayudábamos mutuamente porque para mí y para mi mamá pues también era una suerte de terapia poder salir de manera diaria y convivir, ¿no? Sentirnos, escucharnos, ¿no? Al final creo que eso nos permitió transitar el encierro más duro de manera más liviana. Sí, claro, yo creo que en esta situación no hubo nadie que por lo menos un día no se sintiera solo, ¿no? Claro. Y me gusta cómo hablas de los niños porque muchas veces asumimos que los niños son seres simples,
cuando en realidad son seres complejos súper apasionados, así de, los niños no entienden, los niños son súper apasionados, así intensos, y me gusta cómo hablas de que ellos tienen estos sentimientos y que se puede hablar con ellos de muchas cosas, ¿no? Porque a veces queremos tratar a los niños con pincitas, como si no nos entendieran, como meterlos en una burbuja. Entonces, tú al tratar con niños, ¿cuál para ti era un mensaje importante que llegara a ellos a través de estas narraciones? Es una pregunta súper interesante la que estás haciendo. Justo yo creo mucho en eso que tú comentas, ¿no? En esta en el no infantilizar, ¿no? A la niñez, ¿no? En un sentido, digo, son infantes, no están chiquitas, sino no tratarla de tonta, ¿no? Porque siento que cuando crecemos tendemos a olvidar cómo sentíamos y pensábamos, ¿no? Y yo recuerdo mucho, pues al final, y esto tiene que ver con Tlatelolco, habitar Tlatelolco es estar como muy cercano a la muerte, ¿no? Como ser mexicano en general, claro. Pero aquí todavía hay una relación todavía más profunda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues aquí cayó Tenochtitlan, ¿no? Aquí fue la matanza, ¿no? Del 2 de octubre, ¿no? Aquí cayó el edificio Nuevo León, ¿no? Entonces, de cierta manera, habitar la historia, habitar estos pasillos, estos muros, pues conlleva ser consciente de estos hechos, ¿no? Entonces, para mí era muy importante hablar sobre la muerte, ¿no? Pero hablar sobre la muerte como parte de la vida, ¿no? Claro. Como parte de un equilibrio vital, ¿no? De ser humano, ¿no? No existe vida sin muerte, ¿no? Y eso lo vemos en el pasar de las estaciones, ¿no? No puede haber una nueva primavera sin que se hayan caído las hojas, sin que esas hojas se hayan convertido en más suelo, ¿no? Y ese suelo que alimente de nuevo a los árboles, o que alimente a las aves, ¿no? Y las aves continúan este ciclo junto con los insectos. Entonces, pues para mí era muy importante hablar de la muerte con las niñas y los niños. Si bien lo que procurábamos era que durante las narraciones no se hablara del COVID, ¿no? Como para abrir este espacio donde pues por unos minutos no existiera, sí creíamos que era muy importante pues platicar de la muerte. Yo recuerdo cuando era niño que eso era uno de los temas que más me preocupaban, ¿no? Con mi mamá y con mi abuela, ¿no? Recuerdo mucho alguna noche, mi abuela me cuidaba mucho y me acostaba, ¿no? Todas las noches, me contaba un cuento, ¿no? Me ponía como un ejercicio de relajación muy bonito y ya yo me quedaba dormido. Pero no recuerdo por qué una noche pues me dejó mi abuela, yo no estaba completamente dormido y sentí mucho un vacío cuando se fue mi abuela, ¿no? Y recuerdo que a mi mente, aún estando yo pequeño, como de unos 6, 7 años, pues vino a mi mente, ¿qué voy a hacer cuando no esté mi abuela? ¿No? Cuando se haya ido, cuando se haya muerto, ¿no? Entonces era algo en lo que yo llegué a pensar de niño, ¿no? Y de repente lo olvidas, ¿no? Esas grandes dicen, no, pues ¿qué sabe estar pensando un niño en la muerte? Pero no, la verdad es que sí pensamos esas cosas, ¿no? Las veremos desde un punto de vista muy específico, pero las pensamos. Entonces, con las narraciones, primero platicábamos mucho justo de este equilibrio de vida y muerte. Procurábamos que fuera a través de leyendas mexicanas, ¿no? O latinoamericanas, por esta cercanía cultural, ¿no? Por este tema de identificarte con los cuentos, con los lugares. Y la verdad es que las reacciones eran muy lindas, porque hay un cuento que a mí me gusta mucho y creo que también les gusta mucho a las niñas y a los niños, que se llama Un huipil para la muerte. Es bellísimo, ¿no? Es esta niña que se encuentra con, bueno, la muerte más bien, comienza con la muerte sintiéndose desdichada porque pues nadie la quiere, nadie le gusta, ¿no? Y ella observa el mundo humano y dice, claro, es que no estoy adornada, necesito verme bonita, necesito ponerme flores, necesito ver con qué me adorno, pues para que me quieran, ¿no? Intenta todo, pero no logra nada, hasta que ve a una niña que trae un huipil. Y le dice, pero qué bonito tu huipil, ¿no? Y la niña voltea y le dice, sí, es muy lindo, si quieres te hago uno. Y la muerte se sorprende, ¿no? Dice, pero ¿cómo? ¿Tú no estás espantada de mí? Le dice, no, ¿por qué habría de estarlo? ¿No? Le dice, no, bueno, pues no. Le dice, no, al contrario, dice, yo te guardo aprecio. Dice, mi abuelito, te llevaste a mi abuelito hace como 1 año, y mi abuelito siempre me habló de esta tradición, ¿no? De esta posibilidad de que nosotros tengamos un nahual, este animal que nos acompaña, ¿no? Este espíritu que nos acompaña en el transitar de la vida y que nos da ciertos dones, ¿no? Dice, y él siempre soñó con ver al suyo, que era un murciélago.
y él soñaba que en el momento en el que él muriera iba a poder ver a su nahual. Entonces el día que tú llegaste, dice, no estabas así de triste tú, de hecho al contrario, te vi más esplendorosa y mi abuelo se fue con una gran sonrisa contigo. Y yo por eso te aprecio, ¿no? Porque mi abuelo nunca estuvo más feliz que cuando se encontró contigo, ¿no? Entonces la muerte está completamente descolocada porque dice, pero ¿cómo no? Y la niña le continúa explicando, para nosotros, pues tú no eres algo malo, tú eres parte de la vida, o sea, porque como el día y la noche, la vida te necesita a ti para existir. Entonces ya se van como a un cerrito y entonces la muerte le dice, gracias, tienes razón, cuando me sienta desdichada voy a ver a todo mundo jugar a la vida, ¿no? Jugar a este juego. Y la niña al final le teje un huipil precioso, ¿no? Donde justamente plasma este equilibrio, ¿no? No hay noche sin día, ¿no? No hay vida sin muerte, ¿no? No hay luna sin sol. Y la verdad es que las niñas y los niños lo toman de una manera mágica, ¿no? Es precioso, ¿no? Cómo lo toman y cómo se habla de la muerte. Y nosotros hacíamos mucho hincapié en que justo estando tan cercana, ¿no? Más en el COVID, ¿no? Sabiendo que cualquier familiar se puede ir, sabiendo que quien sea de repente puede partir, pues entendiéramos que esto es parte de un ciclo que tiene que ocurrir y que no significa un final, ¿no? Y que si bien nos podemos sentir tristes, si bien pues podemos tener ciertas reacciones, pues a verlo de esta manera pues nos ayuda a transitarlo de mejor manera. Y con esto de cierta manera también platicábamos primero del cuidado por la naturaleza, pero también por ejemplo del cuidado común. Nos gustaba mucho hacer hincapié en cómo dos cabezas son mejor que una, ¿no? Cómo una acción conjunta es lo que nos lleva a salir de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues siempre procurábamos como hacer ese esfuerzo porque se reflexionara acerca de cómo es un cuento que solos podemos contra el mundo, ¿no? O sea, porque de repente, ¿no? Esta idea de... Esa lógica individualista. ¿no? Sí, individualista, ¿no? La competencia, yo voy a ser el mejor, yo voy a ser la mejor, no me importan los demás, yo puedo sola, ¿no? Ahí está, ¿no? El superhéroe, ¿no? Entonces, pues, reflexionábamos mucho con las niñas y con los niños, les traíamos cuentos donde siempre la acción conjunta era la mejor. Claro. ¿no? Donde la idea individual pues es buena, pero siempre la que involucra a más personas es la que mejores resultados tiene, ¿no? Igual con las canciones, ¿no? Como que todo iba muy enfocado a la cooperación y a la acción comunitaria. Y por último, pero no en importancia, al contrario, también traíamos muchos cuentos donde la participación infantil era vital o era, no se le daba un peso grande, ¿no? Donde la mejor solución, donde no lo más divertido lo hacía una niña o lo hacía un niño, ¿no? Claro. Y siempre invitábamos justo a eso, ¿no? Primero a que las niñas y los niños supieran que su voz tiene un valor, ¿no? Que su visión del mundo importa, y por otro lado invitábamos al mundo adulto a decir, oigan, sean conscientes, ¿no? De que podemos involucrar a la niñez en este tipo de procesos, podemos y debemos como acercarles a la toma de decisiones, ¿no? Comencemos por la casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la casa? Pues pregúntenle también a las niñas y a los niños, ¿no? ¿Qué va a pasar en la plaza? Pues vamos a preguntarle a las niñas y a los niños también, ¿no? Entonces, de cierta manera intentábamos tejer como todo esto, ¿no? La cercanía de la muerte, pero también la importancia de que estos problemas, los dolores también en comunidad son muchísimo menores, y que por otro lado, pues justo su voz importaba, ¿no? Y eso era más lo que intentábamos hacer con las narraciones, o lo que tocábamos al final con las narraciones. Darle su lugar a los niños dentro de la comunidad, claro. Claro. Todo esto que me estás diciendo me remite mucho a las tradiciones que teníamos en la antigüedad, ¿no? Todo esto de lo que nos hace mexicanos, toda la historia, ¿no? El cuidado por la naturaleza, la muerte, la comunidad, que es algo que al parecer con este punto de vista medio occidentalizado, estadounidense, hemos llegado a perder un poco. Y también las infancias, ¿no? Porque ahorita que hablabas de tu abuela, pues yo por lo menos recuerdo a la mía, y la mía también me cantaba Cricri y me contaba las historias de los gatos y de la muerte y así, y me hacía voces, y para mí era hermoso. Hasta el día de hoy todavía está conmigo y todavía me dice, canta conmigo, ¿no? O sea, claro. Entonces, ¿tú qué opinas de esta visión de los niños, a lo mejor a veces un poco más occidentalizada, que se esté perdiendo a lo mejor un poco la tradición, ¿no?
todas estas cosas que tenemos culturalmente. Claro. Pues mira, es algo bien fuerte, ¿no? Porque sí, claramente, pues no solo en los cuentos, ¿no? Tú ves que, por ejemplo, la niñez está pues muy cercana ahora a los videojuegos, a las redes sociales, ¿no? Yo creo que es un proceso, pues ya, de cierta manera imparable, ¿no? Por la manera en que ya se desenvuelve el mundo, ¿no? Las redes sociales son algo que es parte de nuestras vidas. Pero también creo que el equilibrio es importante, ¿no? Eso va a estar ahí, ¿no? Y seguirá. Pero también hace falta volver a acercar a la niñez justamente con esta raíz. Esta raíz que, por ejemplo, pues yo heredé de mi abuela, ¿no? Y cómo lo hice, pues a través de los cuentos, ¿no? Y yo recuerdo que incluso mi cercanía con la lectura viene de la narración oral, ¿no? Bueno, primero pues por mi familia, pero después yo recuerdo que de verdad la primera vez que yo quise agarrar un libro para leer por puro gusto fue porque cuando yo tenía 6 años, una niña, yo iba en primero, una niña de 6º grado se ponía a leernos en el recreo Harry Potter. No, Harry Potter antes de que Harry Potter se convirtiera en lo que se convirtió, ¿no? Era una cosa rarísima además en esa época. Pero se ponía a leernos. Y ahí nos tenías como a 10 niñas y niños fascinados por lo que nos estaba contando, ¿no? Después cuando se acabó Harry Potter se puso a leernos, yo creo que también por sugerencia de una maestra, leyendas, cuentos y leyendas mexicanos, ¿no? Y era fascinante, ¿no? Porque como que entender pues toda esta historia, todas estas como cuentos, ¿no? Porque al final pues las leyendas, ¿no? Se convierten pues en estos cuentos fantásticos. Que al final en mí pues generaron amor no solo por el país en el que habito, ¿no? También por el barrio en el que habito, ¿no? O sea, creo que la tradición oral o la tradición escrita lo que pues preserva son identidades, ¿no? Y lo que permite también son reimaginarlas. Entonces creo que al final hacerlo así de manera tan abierta, de manera pues en la plaza, pues lo que permite es que pues si bien algunos se sentirán súper cercanos y lo tomarán, algunos otros pues lo tendrán por ahí, o sea, en la mente, ¿no? O sea, yo entiendo que al final pues uno grita, uno echa algo al viento y no sabe dónde va a generar ecos, ¿no? Entonces, pues si bien lo otro es fuertísimo, ¿no? Y las niñas y los niños están metidos en este mundo digital, occidentalizado, ¿no? Ya casi global, creo que hacen falta voces de contrapeso. ¿No? Voces que nos vuelvan a acercar a nuestras tradiciones, voces que nos vuelvan a llevar a ese pasado que además de ser como romántico, ¿no? Bonito, pues es parte de nuestra identidad, lo queramos o no, ¿no? Ahí está el templo, ¿no? Ahí están las ruinas, ¿no? Aquí están los edificios, ¿no? Y de cierta manera conocer las historias también lo que nos permite es cuidar del espacio, ¿no? O sea, cuando tú te sientes perteneciente a un lugar, pues lo quieres, lo cuidas, ¿no? Que al final eso es lo que yo espero de cierta manera con esto que se hizo, que seguimos haciendo con los cuentos, es que en un futuro haya alguien como yo. Claro. ¿No? No exactamente igual, sí. Pero lo que yo espero sí es eso, ¿no? O sea, que al final cuando yo sea viejito, ¿no? Yo quiero ver que la juventud cuida de Tlatelolco, ¿no? Yo quiero ver que la juventud cuida de México, ¿no? Que la juventud se preocupa por preservar esto que nos han legado, ¿no? Al final yo creo que cuando alguien te da una herencia, ¿no? Así de grande como es esta herencia cultural, pues no es para que te la quedes, ¿no? Claro. Es para que la compartas, ¿no? Es para que se pase, ¿no? Entonces de cierta manera sí creo que es necesario que estos cuentos se escuchen, ¿no? Que estas leyendas se escuchen, se continúen en el tiempo, porque pues es la única manera de preservarlas vivas, ¿no? Y creo que es una de las grandes maneras de arraigar, ¿no? A la gente, a los territorios, ¿no? Que es algo que necesitamos mucho en esta época, ¿no? Sentirnos pertenecientes, claro. Sentirnos de un lugar, cuidarlo como tal, ¿no? Que ahorita con todas, ¿no? Con todos los movimientos que hay, ¿no? Migraciones, desplazamientos sociales, económicos, pareciera difícil poder anclarse a un lugar, claro. ¿No? Pareciera difícil tener esa certeza, pareciera difícil poder cuidar de este árbol 30 años, ¿no? Que eso es algo que ocurre aquí, ¿no? Hay claro. Gente que te dice, yo ese árbol lo planté hace 30 años con mis hijas. Y las hijas lo cuidan, ¿no? Y imagínate esa relación
continuar ese tipo de relaciones a través del tiempo, ¿no? O sea, nadie permitiría que ese árbol se talara. Claro que no. ¿No? Entonces creo que por eso es tan importante que sí se continúe acercando a la niñez a estas narraciones de los lugares que habitamos, sobre todo, en general del país, pero sobre todo las leyendas cotidianas, ¿no? Los cuentos cotidianos del lugar que habitas, porque te hace quererlo, ¿no? Te hace sentirlo tuyo. Identificarte. Ahorita que hablabas de tú avientas algo al aire y no sabes hasta dónde va a llegar el eco, ¿cómo te sentiste tú a ver hasta dónde llegó tu eco? Porque te volviste noticia internacional, sí. O sea... Eso fue algo completamente inesperado, ¿no? O sea, y de repente hasta abrumador, ¿no? O sea, pues nosotros comenzamos esto, ¿no? Como te decía, como una labor de cuidado, como algo local, como algo de, oye, pues hasta como una ocurrencia, ¿no? A ver a quién se le ocurre comprar una bocina, ¿no? Y salirse con un carrito de súper a contar cuentos. Me dio mucha satisfacción, ¿no? No por el hecho de tener las cámaras, de tener los micrófonos para mí, sino de tener los micrófonos y las cámaras para hacer visible pues todo lo que te acabo de contar, ¿no? Claro. Por el hecho además de que este tipo de acciones pueden inspirar, ¿no? O sea, yo creo que conocer estas historias, conocer estas acciones, lo que te permite es pensarlas en ti, pensarlas en otros cuerpos, en otros territorios, ¿no? Lo mismo, ¿no? Yo pensaba esto para un territorio en Malinalco, en el Estado de México, ¿no? Pero de repente llevado a cabo en Tlatelolco cambió la lógica, ¿no? Aquí no hay el altoparlante con tal, aquí lo que había una bocina y un carrito de súper, pero quizás en otro lugar hay otra cosa, ¿no? De repente nos comenzaron a contactar personas de otras unidades, ¿no? Oye, es que quiero replicarlo, pero ¿cómo le hago? Y pues, comenzábamos a platicar y decía, mira, pues aquí está, esto es lo que necesitas, y de repente tenían otras ideas. No, es que ya tenemos unas botargas y unos peluches y vamos a hacer como Guiñol, y nos digo, fantástico. Yo, qué bonito. Yo, porque al final es semilla, ¿no? Es semilla de un árbol, de una planta que tiene ramificaciones, ¿no? Que si bien pues es como una bolita de nieve, ¿no? Que va creciendo y creciendo y creciendo y que no sabes para dónde va a ir, pues la verdad es que me gustó eso, me gustó poder llegar con palabras a tantas personas, ¿no? Porque también comenzó a haber esta serie de reflejos, ¿no? De personas que comenzaba a escribir de, oye, vi tu historia, me tocó el corazón, vi tu historia, me gustó muchísimo esto, me gustó poder atestiguar ese poder de la palabra, claro, ¿no? Ese poder de hablarle a otras personas, de hablarle a otros corazones sobre todo, ¿no? Y de saber que existimos personas que pensamos de esta manera, que sentimos de esta manera, ¿no? Creo que fue también una manera de la vida de regresarme un poco y decirme, tú tampoco estás solo en esto, ¿no? Hay un montón de gente que lo quiere hacer, hay un montón de gente que lo aprecia, además de tu comunidad en otros lugares. Y también lo que me gustó es pues, lo mismo que con la niña que dibujaba, ¿no? El poder entender cómo lo está viendo, o cómo se está viendo desde fuera, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo. Y algo que me gustó mucho es poder hablar de Tlatelolco desde estas historias, ¿no? Claro. Porque claramente pues de Tlatelolco hablamos, como te decía, ¿no? Desde, pues casi siempre desde la tragedia, ¿no? Desde está este fantasma, ¿no? Que no logramos quitar de aquí, que es parte de la identidad. No me gustaría que se fuera porque pues al final es parte de aquí, pero creo que también, ¿no? Hace falta un equilibrio, un contrapeso. ¿Qué ocurre en Tlatelolco que es bueno, ¿no? ¿Qué ocurre en Tlatelolco que le da esta fuerza, ¿no? Mi abuela cuando yo era niño siempre me hablaba de esta característica de la gente que habita Tlatelolco, ¿no? Ella siempre habla como de guerreros, ¿no? De guerreras, ¿no? Gente aguerrida, gente que lucha por la comunidad. Y no me sorprende porque al final la manera en que se conformó Tlatelolco, como se construyó, es dándole ese peso a la vida común, ¿no? Del 100% del territorio, el 70% es área común. Sí. Jardines, plazas, centros deportivos, culturales, teatros, escuelas, ¿no? El 70% de un territorio, ¿no? Entonces claramente vivir en un lugar como pues te forma hacia eso, a decir,
lo bueno está afuera, ¿no? El encuentro está afuera, ¿no? Yo no estoy en esta torre aislada donde todo está aquí, no convivo. Aquí para todo tienes que salir, aquí para todo te tienes que encontrar a alguien, ¿no? Y eso de verdad te da una visión, una manera de ver el mundo, una manera de actuar. Entonces, cuando hubo esta tensión hacia Tlatelolco, la verdad es que a mí me pareció algo bellísimo, ¿no? Una manera también de reivindicar estas virtudes, ¿no? Esta tradición, ¿no? Y esta herencia que yo he recibido pues, a través de mucha gente. Entonces, y creo que además a la gente de Tlatelolco también le dio mucha alegría, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a la preservación de las historias de Tlatelolco, a la preservación comunitaria, que nos comentaban, ¿no? Nos decían, qué bonito, o sea, qué bonito que Tlatelolco sea este referente, ¿no? Claro. Qué bonito que Tlatelolco sea el escenario de este tipo de acciones, porque al final, pues hablan de estas virtudes que pocas veces se logran ver desde fuera, ¿no? Yo cuando era niño, de repente, la escuela no la estudié aquí en Tlatelolco, porque mi mamá hace investigación en CEU. Entonces siempre le facilitaba mucho dejarme en un punto medio. Mi escuela siempre estaba en un punto medio. Entonces, cuando yo hablaba de vivir en Tlatelolco, como que siempre había estas reacciones como ambiguas, ¿no? De gente que realmente me decía, pues qué bueno, y había gente que me decía, no, pero ¿cómo? No, ahí se caen los edificios, ahí es inseguro, ahí no sé qué, ¿no? O sea, entonces para mí era como muy fuerte de repente esta relación ambigua con Tlatelolco, porque por un lado tenía a mi abuela contándome historias fantásticas y hablándome de esta herencia, ¿no? Del último bastión de defensa mexica, ¿no? La primera universidad, ¿no? Lugar donde se preservó la palabra, ¿no? Ancestral, todo esto, y de repente toparme como con esa imagen externa, ¿no? Claro. Que es algo muy bonito porque pues nunca somos en soledad, ¿no? Siempre está el otro, ¿no? Y ese otro también de repente nos escuchamos, ¿no? De vuelta a lo que somos a través del otro, y me dio muchísimo gusto que a ese nivel, a nivel internacional, ¿no? Como tú dices, y a nivel nacional, se hablara de Tlatelolco de esta forma tan bonita, ¿no? Con estas reacciones tan lindas. Para mí fue algo pues lindo, ¿no? Que la vida me regalara también como esa visión, ¿no? Ese discurso positivo hacia el territorio pues que es mío, ¿no? Y que habito. Claro, porque aparte diste una esperanza, ¿no? Así de no es nada más ahorita estamos tristes solo, sino qué podemos hacer para mejorar en comunidad y más en un lugar tan emblemático como este. Al final del día, ¿tú qué les dirías a los padres? Porque ellos son los encargados de cuidar las infancias, ¿no? Claro. Para todo esto que pues ahorita ya estamos retomando un poco la normalidad, pero aún así yo creo que esto ha sido muy impactante para la generación de niños que tenemos ahorita. ¿Tú qué les dirías sobre todo esto de los cuentos y impulsarlos a la lectura, impulsarlos a crear comunidad? Claro. Pues mira, yo les diría, primero que nada, que leer, sobre todo cuentos y poesía, lo que nos permite es imaginar posibilidades, que eso es algo de vital importancia, o fue de vital importancia durante la pandemia. Y ya hacer hincapié en que si bien esto era una especie como de tragedia, ¿no? Que de repente pues el mundo estaba de cabeza, los momentos de crisis es cuando más te puedes permitir imaginar. Cuando todo está desarmado, ¿no? Empiezas tirado, pues ¿qué te queda? Ok, te puedes quedar ahí a llorar y decir, bueno, pues ya se rompió. La otra opción que tienes es armarlo de nuevo. Claro. Pues ¿cómo lo armo de nuevo, no? No me va a quedar igual, quizás sí, quizás no lo sé. Pero me voy a permitir, tengo la oportunidad en este momento de rearmarlo, de recomponerlo, ¿no? Y eso es algo muy bonito, y eso es algo que también me dio mucho gusto en el momento en que esta historia se conoció, ¿no? Tenemos la posibilidad de reimaginar el mundo. Tenemos la posibilidad de reimaginarnos, de reimaginar la plaza, de reimaginar nuestras relaciones con las personas. Otra de las historias que a mí más me inspiró para esto, no sé si conoces a esta lingüista que se llama Yasnaya Aguilar. No tengo el gusto, pero... Es increíble, ¿no? Eso es una de las mentes más bonitas, más increíbles que yo conozco en el momento. Ella es de Ayutla, de Oaxaca,
Y al inicio de la pandemia justamente habla de esta tradición que tiene su pueblo. Ella habla de justamente cómo la colonización en México se dio a través de muchos dispositivos y uno de ellos fueron las enfermedades, ¿no? Claro. Enfermar a las poblaciones para diezmarlas y entonces, ¿no? poder de cierta manera captar su territorio, captarlos a ellos. Y ella dice que justamente, ¿no? En los lugares donde nunca llega la ayuda, ¿no? Donde generación tras generación han estado aisladas y aislados, la unión comunitaria ha sido lo único que ha permitido sobrevivir. Y ella cuenta justo cómo su abuelo, bueno, su papá a través de su abuelo, le cuenta esta historia de la enfermedad del fuego, ¿no? Dice que hubo una pandemia y había una enfermedad que le llamaban la enfermedad del fuego porque literalmente creo que al parecer sentían que se quemaban, ¿no? Y la población dice como, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Dice, pues lo que hemos hecho a lo largo de cada pandemia, de cada epidemia, en ese momento de cada epidemia que hemos tenido que sobrellevar, unidos, ¿no? Entonces, y dice, la población literalmente se une y dice, pues ni modo, habrá gente que tenga que cuidar a los enfermos, habrá gente que tenga que hacer ciertas cosas, pero nos vamos a preparar para eso, para que habrá gente que enferme, pero vamos a salir juntos. Claro. Y dice, hay un grupo, hay una familia que decide no, y se roba parte del maíz comunitario y va y se aísla a una montaña, pensando que no les va a llegar la enfermedad. Y continúa Yasnaya explicando que les llega la enfermedad, ¿no? Y dice, la gente que se roba el maíz comunitario está destinada a los cuerpos insepultos y a que nadie los pueda llorar. Y sí, porque al final esta familia que va y se aísla a otra montaña cree que no los va a alcanzar la enfermedad, la verdad es que los alcanza y no hay quien pueda cuidarles. Y se mueren rodeados de maíz. Claro. ¿No? ¿Y por qué te cuento esto, no? Porque al final eso es una historia, al final es una historia verídica, ¿no? En la forma de una narración, pero que a mí me inspiró, ¿no? Claro. A mí me llevó a imaginar y dije, claro, tiene toda la razón, ¿no? Aislarnos no funciona. No. Y era justo lo que estábamos, ¿no?, haciendo, ¿no? Ajá, aislarnos no funciona. El maíz comunitario, ese es el papel de baño que escaseó en el súper, ¿no? Esa lógica de decir para mí, ¿no? ¿Qué pasaría si al contrario, oigan, no, vamos a hacer una cocina comunitaria? ¿A quién le sobra papel? A mí me sobra papel, pero me hace falta frijol, ¿no? Es este tema de entendernos en comunidad, ¿no? Claro. Y al final yo eso logré verlo a través de un cuento, ¿no? A través, bueno, esto es un artículo más bien que está en El País, pero que al final ella lo lleva a cabo como una narración. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Pues leer te permite reimaginar, ¿no? Leer cuentos, leer poesía te permite proponer cómo sería el mundo, ¿no? Al final, a lo que nosotros invitábamos con todo esto, poniendo, no sé, un cuento donde la plaza se convierte en una plaza. Hay una canción de Cricri de unos enanos toreros, ¿no? Es que imagínense que de verdad esta plaza se pudiera convertir en una plaza de toros, ¿no? Y vamos a torear al toro con cuernos de cartón, claro, ¿no? Es esta posibilidad, ¿no? Te invita constantemente a reimaginar, a reinventar, ¿no? Y en momentos, te digo, como los que vivimos, hacer eso es vital. Por otro lado, hacerlo con el cuento en la mano, ¿no? Porque hay algo muy diferente de contarte un cuento de memoria a leértelo desde el libro, porque hay una relación con el objeto, ¿no? A mí no me gustaba porque de repente había gente que, claro, digo, no todo fueron críticas positivas, también hubo críticas para mejorar o simplemente puntos de vista encontrados que me decían, pero si ni te lo sabes de memoria, ¿no? Decía, bueno, pero es que no es mi quehacer ni es mi intención sabérmelos de memoria. Digo, hay algunos que ya se me quedan en la cabeza de tanto contarlos, no me los sé al pie de la letra. Digo, pero realmente a mí lo que me gustaría, digo, es acercar a la niñez también a la lectura. Claro. ¿Y cómo pasa eso? Que me vean a mí con el libro en la mano, porque no, pues, ellos podrían pensar, wow, es que tiene una imaginación gigante, se sabe todos los cuentos, los tiene en su cabeza, ¿no? Es una computadora, exacto, ¿no? Es diferente a que me vean con un libro distinto, claro, ¿no? Y que vean que lo leo, que vean que además leer puede ser divertido. Eso también me importaba muchísimo, ¿no? Porque había una mamá que me decía, mi hija tenía sus libros ahí empolvándose y a partir de que comenzaste a venir, los empezó a agarrar.
¿no? Entonces a mí me gusta mucho esto porque al final es la posibilidad de apropiarte además de una historia. O sea, tú le pones la voz, tú le pones la emoción, tú creas al personaje a través como de intenciones sonoras, ¿no? Claro. O sea, si Pedrito va a tener una voz grave o va a tener una voz aguda, ¿no? ¿Cómo es Pedrito? ¿Es tímido o no? ¿Cómo es? Entonces, me gustaba mucho esta idea de relacionarnos con el objeto, con el libro, para decir, yo puedo ir y tomar un libro y puedo contar historias, ¿no? Como niña, como niño, como adulto. Y al final ocurrió, porque te digo, comenzaron a bajar y decir, oye, yo préstamelo que yo también quiero, ¿no? Sí. O yo te traigo el mío. Y eso es bellísimo. Entonces la verdad es que yo invitaría a mamás, papás, tías, tíos, abuelas a eso, a volver a tomar el libro, ¿no? A volver a tomar este objeto que nos permite imaginar, que nos permite viajar, ¿no? Que nos permite soñar, sobre todo, que creo que eso es algo que necesitamos hoy día. Volver a soñar con las posibilidades, con los futuros, ¿no? Con la utopía, ¿no? No importa si no se concretan todas las cosas que pensamos, no importa si no se concretan todo lo que soñamos, pero creo que es vital, ¿no? José Mujica, el expresidente uruguayo, que tiene muchísimas frases bellísimas, tiene muchísimos discursos increíbles, pero justo hay algo que él dice que me gusta mucho, y él dice que ser joven, ¿no? Más bien, que cuando somos jóvenes tenemos la obligación de reimaginar el mundo, de cuestionarlo, ¿no? De ser revolucionarios. No me estoy refiriendo a quemarlo todo, que qué bueno, si hay que hacerlo lo hacemos, pero revolucionarios en cuanto a las ideas. Hay que cuestionar lo que está, ¿no? ¿De qué sirve que esté ahí si no nos vamos a poner a pensar el por qué? Y si está bien, si nos sigue representando o si ya no nos representa, ¿no? Entonces yo creo que la lectura eso te permite, ¿no? La poesía, los cuentos, vamos a descomponerlo y vamos a recomponerlo, ¿no? Entonces yo creo que la invitación sería esa, ¿no? A no abandonar ni la tradición oral, ¿no? Ni la tradición escrita, y a fomentarla en la niñez, ¿no? Con los cuentos que le sean cercanos a cada quien, ¿no? No todo el mundo tiene que leer leyendas, no todo el mundo tiene que leer los mismos cuentos, pero creo que al final pues eso hace diverso al mundo, y eso pues permitiría pues que tengamos pues adultos en un futuro pues con otras visiones, que es algo que también siempre platico. Estamos tan centrados en que queremos cambios de manera rápida, ¿no? Porque el mundo en el que vivimos es así, ¿no? Todo está al alcance de nuestro dedo, ¿no? Con el celular. Sí, claro. Rápido, todo está así. Y nos hemos olvidado del mediano y el largo plazo, nos hemos olvidado de esperar a que las cosas sucedan, ¿no? Por eso yo retomo mucho también lo de los árboles. Cuando vienen y me cuentan que hay una señora que tuvo que esperar 30 años para ver este árbol así de alto, claro, ¿no? De repente alejarnos de estas labores manuales, pues eso es lo que nos ha llevado, ¿no? A creer que todo es así. Y por lo mismo siento que hemos olvidado a la niñez, ¿no? Queremos cambios sociales, ya, en un sexenio, ¿no? No, pues no. Queremos cambios económicos, ya. Y nos olvidamos que quizás también valdría la pena apostar por los cambios, pues con un mayor tiempo, ¿no? Con unos tiempos de gestación muchísimo más prolongados, y eso pasa entonces por apostar por la niñez. Claro. Y es por eso que yo te digo, cuando yo sea viejito, yo quiero ver niñas y niños de Tlatelolco que lo cuidan, ¿no? Yo quiero ver niñas y niños de Tlatelolco que continúan esta tradición. ¿Y qué tengo que hacer yo para que eso pase? Pues preocuparme por esa infancia. ¿Cómo quiero yo tener un árbol de 15 metros si no siembro una semilla y vengo y la riego diario? No, pues. No se puede, ¿no? Entonces yo invitaría de cierta manera a que la lectura sea vista de esa manera, ¿no? Como una semilla que tú vas a regar diario, ¿no? En tu hija, en tu hijo, ¿no? O en otras personas, ¿no? Incluso en adultos, ¿no? No sabemos qué impacto pueda tener en personas, ¿no? Leer, ya más grandes. Pero pues yo lo veo como eso, ¿no? Y me gustaría que la gente lo viera como eso, ¿no? Como una labor de cuidado, no como una labor agrícola, ¿no? Que requiere que tú poquito a poco vayas cuidando de algo para verlo crecer, ¿no? Entonces es esa apuesta por la niñez, por futuros diferentes, ¿no? Por realmente envejecer viendo esos cambios, ¿no? No viéndolos mañana, que sería bellísimo que yo mañana pudiera ver, ¿no? Pero me gustaría más bien verlos cuando yo sea pues ya anciano, ¿no? Sí, como todo lo que vale la pena, pues toma su tiempo. Toma tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y antes de terminar, ¿crees que nos puedas compartir alguna historia de esos libros Claro que traes que sí. aquí? Sí. Este es el cuento de la niña condecorada. Forma parte de un libro que se llama Cuentos para niños del autor mexicano Jorge Ibargüengoitia. Y bueno, dice así. Había una niña que era gente grande, grande. Se llamaba Mandolina. En las fiestas, en vez de irse a jugar con los niños, a la pata loca o al juego de los marcianos, Mandolina se sentaba cerca de las señoras para oírlas platicar. De repente, Mandolina se levantaba de la silla, apuntaba con el dedo y decía: ese niño ya rompió un florero. Yo lo vi, yo lo vi. Aquella niña le dio un bofetón a su hermanito. Yo la vi, yo la vi. Las mamás la ponían de ejemplo. Les decían a sus hijos: aprendan a Mandolina, que está aquí sentada sin hacer estropicios. En su casa, a la hora de la comida, Mandolina se sentaba a la mesa y vigilaba a sus hermanitos. Decía: mira, mamá, el nene no quiere comerse las espinacas. Entre la casa de Mandolina y la escuela había un bosque de pinos. En ese bosque, según decía la gente, había un lobo. Mandolina, por supuesto, no creía esa historia. No, decía, los lobos no existen, son de mentiras. Solo aparecen en los cuentos para niños, como el de Caperucita Roja, por ejemplo. ¡Ay, qué aburrición! Por eso, Mandolina cruzaba el bosque con toda tranquilidad. Mandolina era la niña más aplicada de la clase. Se sentaba en la primera fila y levantaba la mano cada vez que la maestra preguntaba algo. Levantaba la mano también cuando la maestra no preguntaba nada para decir: señor, ese niño tiene una lagartija escondida en su papelera. Aparte de los libros de texto, Mandolina tenía un cuaderno especial de pastas verdes en el que había escrito con buena letra y tinta morada una lista con los nombres de sus compañeros de clase. En ese cuaderno, Mandolina apuntaba los retardos, las inasistencias, las notas malas y los puntos buenos que daba la maestra. Cuando un niño le metía una zancadilla a Mandolina, ella abría el cuaderno de pastas verdes y le ponía al niño una inasistencia. Cuando Mandolina creía que dos niñas estaban aconsejándose contra ella, abría el cuaderno y les ponía 2 notas malas a cada una. Al que no le quería convidar caramelos, le ponía un retardo. Cuando Mandolina estaba triste, abría el cuaderno y se ponía un punto bueno ella misma para consolarse. Cuando llegó el fin de año, Mandolina tenía tantos puntos buenos y sus compañeros tantas notas malas, tantas inasistencias y tantísimos retardos que ella fue la primera de la clase. El día de la entrega de premios ganó la medalla de aplicación, la de puntualidad, la de comportamiento, la de aritmética, la de español y hasta la de ciencias naturales. ¡Uf! La directora de la escuela felicitó a Mandolina, la puso de ejemplo para los demás niños y le colgó las 6 medallas de oro en la pechera del uniforme. Después de la ceremonia, Mandolina salió de la escuela y se fue caminando muy contenta por el bosque. ¡Tilín, tilín, tilín! Sonaban las medallas de Mandolina. ¡Tilín, tilín! Sonaban por el bosque. ¡Tilín, tilín! Sonaban las medallas y el sonido llegó hasta la madriguera del lobo, donde estaba dormido. Hizo el lobo al despertar. Bostezó, se desperezó y salió de la madriguera. ¡Tilín, tilín! Sonaban las medallas en el bosque.
hizo el lobo? Se dio cuenta de que estaba en ayunas y se fue caminando hacia el lugar de donde venía el sonido. Mandolina vio al lobo antes de que el lobo la viera a ella. Tuvo mucho miedo y corrió a esconderse detrás de un árbol. Comprendió que su salvación estaba en no moverse y no hacer ruido. Desgraciadamente, tilín, 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 sonaban las medallas porque Mandolina estaba temblando. Hizo el lobo y pasó de largo junto al árbol tras del que estaba escondida Mandolina. No la vio porque era un lobo tontísimo. Pero Mandolina vivió muchos, muchos años. Pero aquel día tuvo tanto susto que cambió. Mucho, mucho que cambió. Tanto que hasta se volvió simpática. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad fue un placer platicar contigo y conocer más sobre este proyecto y sobre la idea que te impulsó a construirlo. ¿Dónde te podrían encontrar si quisieran saber más sobre estas narraciones y toda esta idea? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por interesarse, pues por venir a Tlatelolco. Para interesarse acerca de las narraciones, nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como De la Casa a la Plaza, Narraciones para Tlatelolco. Ahí pues ya nos pueden escribir, subimos algunas de las narraciones o cualquier otro tipo de actividades que realicemos. Por ahora están un poco pausadas, pero el próximo año pues planeamos continuar con el proyecto, hacer una biblioteca móvil, ya veremos cómo va evolucionando. Pero bueno, en esos lugares nos pueden encontrar. Vale, muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias a ustedes.